todos, es un honor darles la bienvenida a este panel de expertos titulado Inteligencia Artificial y Aprendizaje Adaptativo. Hoy exploraremos cómo las herramientas tecnológicas están personalizando la enseñanza para responder a las necesidades únicas de cada estudiante. Para guiar esta conversación, tengo el placer de presentarles a nuestro moderador, el ingeniero Jesús Gómez Ramírez. Jesús es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo y cuenta con una maestría en mercadotecnia por la UNIC. Su trayectoria profesional se distingue por una sólida experiencia en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas que transforman datos e información estratégica para la toma de decisiones. Lo que lo hace un moderador excepcional para este panel es su trabajo directo en la intersección de la tecnología y la educación. Se ha desempeñado laboralmente en la Secretaría de Educación del Estado de Durango, en la Dirección de Información Administrativa y en la Escuela Secundaria Nexa La Vicelet, donde ha desarrollado sistemas de vanguardia, incluyendo una batería de pruebas psicométrica que utiliza inteligencia artificial personalizada para generar reportes de estrategias específicos para cada alumno. Además de su labor en el sector público, Jesús se desempeña como asesor externo de la Hitchcock Education Research Foundation en Michigan, Estados Unidos, liderando el desarrollo de sistemas de evaluación de calidad que se utilizan a nivel internacional. Con una amplia experiencia en el desarrollo de software y una visión clara sobre la transformación digital, Jesús nos ayudará a profundizar en cómo la IA puede automatizar tareas y mejorar la eficiencia educativa. Sin más preámbulos, cedemos la palabra al ingeniero Jesús Gómez Ramírez para dar inicio a este panel. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidas autoridades, universitarios y estimados docentes, apreciables estudiantes y miembros de nuestra comunidad académica. Es un honor dirigirme a ustedes para reflexionar sobre un tema que hoy ocupa un lugar central en la educación superior, el uso y la regulación de la inteligencia artificial en la universidad. Agradezco la invitación al doctor Nezahualcóyotl Bocanegra para participar en este congreso. El propósito general es reflexionar críticamente sobre el uso pedagógico, ético y regulatorio de la inteligencia artificial en la educación superior. A continuación les presento a este panel de expertos que me acompañan, empezando por la maestra Alba Magdalena Sandoval Andrade. Nos acompaña de la Facultad de Lenguas de la UTED, ¿sí? Ella tiene la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa, maestría en Producción Audiovisual y actualmente cursando el 8º semestre del doctorado en la investigación educativa, para la cual pido un fuerte aplauso. Gracias. Enseguida tenemos al doctor Rubén Meraz Cabrales, que viene de la Unidad de Formación Continua. Es doctor en Ciencias de la Educación, maestría en Tecnologías de la Información y tiene una ingeniería en electrónica. ¿Sí? Pido un gran aplauso. Enseguida tenemos al doctor René Tapia Martínez, nos acompaña del CAM, doctor en Ciencias de la Comunicación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, evaluador certificado por Conocer, miembro activo y del Comité Científico de la Federación Internacional de Educación Física y Deportes. Tenemos enseguida al doctor Omar David Almaraz Rodríguez, que nos acompaña de aquí de la casa de la UPD, doctor en Ciencias para el Aprendizaje y postdoctorado en Investigación Educativa con enfoque cuantitativo. Como introducción, como definición, la inteligencia artificial, IA, en educación superior se refiere al uso de sistemas computacionales capaces de simular procesos cognitivos humanos como el aprendizaje, el análisis, la predicción, la generalización de contenido para apoyar la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la gestión académica, que incluye plataformas desarrolladas por organizaciones como
y herramientas como ChatGPT, que muchos conoceremos, que permite generar texto, resolver problemas, analizar datos y personalizar experiencias educativas. Dentro de este tenemos el siguiente punto, donde cederemos la palabra para que nos hablen un poco del tema. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Pedagógica de Durango. Es para mí un honor estar en este panel de expertos. Primero, pues, considerarnos expertos, para mí, la verdad es que me siento muy honrada de estar compartiendo esta mesa con tanto talento en investigación, en docencia y en pedagogía. Bueno, pues, les quiero platicar un poco de lo que está sucediendo con el tema de la inteligencia artificial. Cercanamente hemos tenido oportunidad de tener trabajos con el Instituto de Ciencia Aplicada y Tecnología de la Universidad Autónoma Nacional de México, de la UNAM. En ese sentido se nos ha permitido adentrarnos un poco de lo que la inteligencia artificial significa en el área que a nosotros, pues ahora sí que nos impacta, la docencia. Y bueno, pues hemos leído diversas definiciones, desde las clásicas de Norvig y Russell de 1984, en donde pues ellos hacen estas observaciones de tecnologías muy complejizadas y muy avanzadas en ese entonces. Para nosotros, que no es nuestra área de expertise, como, bueno, en el caso de alguno de los ponentes esta mañana sí, pero en el caso de su servidora, que no es programadora, no soy ingeniera en sistemas, bueno, pues sí fue un poco entrarle a reconocer qué es la inteligencia artificial y cómo me podría servir desde mis funciones docentes. Entonces, una de las definiciones que más siento familiar para mi desempeño docente es hablar de una tecnología avanzada y complejizada, que nos permite a nosotros como docentes no impartir temas de forma tácita, sino volverlos complejizados, que en nuestra práctica docente no decaiga únicamente el asunto de un producto o una evidencia final, sino que el proceso sea la parte sustancial de cómo estamos integrando la inteligencia artificial en la práctica. Y es ahí donde podemos empezar a explorar la riqueza que de esto se va a derivar para nuestros estudiantes y también para nosotros los profesores que estamos, definitivamente estamos en estos primeros pasos de aprender qué es la inteligencia artificial de una manera muy general. Sí. Muchas gracias, maestra. Pues muy buenos días. Vámonos a lo práctico. Ustedes van a ser futuros profesores, o son profesores, son investigadores. ¿Puedo utilizar la IA para hacer tareas? ¿Puedo utilizar la IA para hacer investigación? ¿Dónde está la línea que marca lo ético con el copy-paste? ¿Puedo utilizar una IA que me ayude a generar todo mi marco teórico? ¿Puedo utilizar la IA que me ayude a dar ideas y que me encuentre brechas de investigación? ¿Lo puedo hacer? Ustedes, la IA del 2022 a la fecha ha tenido un crecimiento exponencial. Todos los días tenemos nuevos descubrimientos en cuanto a la IA. Pero si yo voy a utilizar la IA y voy a estar frente a un grupo donde mis alumnos están totalmente tecnolificados ya, dicen que traen el chip integrado, tengo que conocer estas herramientas. Pero bueno, yo le pregunto algo a un chatbot, ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, lo que ustedes quieran, Kimi. ¿Eso que me está integrando es verdadero? ¿Tiene sesgo? ¿Hasta dónde confío de lo que la IA me está diciendo? ¿Lo creo así como Dios, verdad? O sea, ¿dónde está? Bueno, para entender eso tengo que entender cómo funciona la IA. Sí, qué es lo que hay dentro de esa caja negra, que cuando yo le pregunto algo me da una respuesta. ¿Cuál es la capital de Francia? París. Bueno, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo es ese algoritmo de Machine Learning que me está dando un resultado? ¿Hasta dónde es verídico? Bueno, la IA que salió en 2022 tenía más o menos un 60-70% de sesgo. ¿Qué significaba? Que lo que no sabía lo inventaba.
son muy buenas para inventar. ¿Por qué? Porque se basan en predicciones. La IA predice la palabra siguiente, ¿sí? La predice por medios estadísticos avanzados, ¿sí? Hace inferencia estadística, o sea, la IA no piensa, no tiene sentimientos, es un algoritmo. 2022, más de la mitad de lo que nos arrojaba la IA era inventado cuando no sabía la respuesta. Dice, bueno, y cuando la sabía, es que estaba entrenada con un corpus de información tremendo. Todo lo que había en Wikipedia, en Internet, estaban alimentando para entrenar esas IAs. Pero cuando uno le hacía una pregunta que no encontraba en su corpus de información, lo inventaba. Y uno lo creía, dijo, la IA lo dijo. La IA lo dijo, es seguro. Entonces, ¿hasta dónde tengo confianza? Bueno, ahora, 2026, ¿cómo está la parte del sesgo? La parte del sesgo está reducida hasta un 15-10%, pero aún así sigue teniendo sesgo, ¿sí? Aún así, si ustedes se fijan en ChatGPT, en la parte de abajo les dice, revisen las respuestas que le da la IA, pero nos vale gorro y no revisamos, copiamos y pegamos. Entonces, el papel yo como docente, con futuros docentes que están ustedes, donde ustedes dicen, quiero que me traigan mañana un ensayo de la Revolución Mexicana. ¿Qué va a hacer el alumno? Bendito ChatGPT, ¿verdad? Ensayo de la Revolución Mexicana y el ChatGPT le avienta lo que quiera y el chavo lo copia y lo pega y listo. Entonces el maestro se jala los cabellos porque no, es que esto es plagio, esto es copiar. Entonces hay que modificar la forma de enseñar con la IA. Sí, primeramente tengo que saber qué es la IA para poder aprovecharla. Va a ser diferente a decir, mañana tráigame un ensayo, vamos a hacer un ensayo de la Revolución Mexicana con IA. Quiero que utilicen ChatGPT y tráigame los prompts que van a meter. Vamos a analizar los prompts que van a meter, porque el prompt, que es la instrucción para la IA, dependiendo del prompt va a ser la respuesta. Al siguiente día revisamos. A ver, Juanito, ¿qué te arrojó la IA? Ok, busca sesgos, busca si las fechas son verdaderas, busca ver si esta referencia existe, los ponemos a indagar. Estoy trabajando con la IA. No estoy en contra de la IA, no hay que prohibirla. Ustedes con futuros docentes, no hay que prohibirla, hay que estar en ella. La IA me delega muchísimas responsabilidades administrativas, actividades mecánicas que tengo que hacer cada día. Me puede decir un maestro, ¿puedo yo hacer planeaciones con la IA? Claro que puedo hacer planeaciones. Oye, ¿y las planeaciones están basadas en la nueva escuela mexicana? Excelente, claro que sí. Le puedes meter todo el corpus de planes y programas 2022 y hacer tu planeación. Oye, pero este formatito me lo pidió el supervisor y el director, así que métele el formato y sobre ese formato te planea. Y lo que se está generando es en base a un corpus que tú le alimentaste y no está alucinando, ¿sí? Entonces la IA es un aliado, es otra herramienta pedagógica del maestro. ¿Lo va a sustituir? No. Nos enfrentamos, estamos frente al grupo, ya para terminar, estamos frente al grupo donde los alumnos dicen, a ver, profesor, su clase es de 8 a 10, ¿qué me ofrece usted? ¿Qué me ofrece usted al hacerme venir a las 8? ¿Qué me ofrece su clase que no puede encontrar en YouTube? Que no le pueda preguntar a una IA, o sea, ¿por qué me hace venir? ¿Cuál es lo que usted me agrega para hacerme venir a su clase? Decir, bueno, yo te ofrezco y te agrego lo que la IA no te va a dar: empatía, emociones, conocimiento. Lo que la IA no te va a contestar, yo te lo voy a contestar porque yo te conozco, ¿sí? Entonces, conozcan la IA, utilicen la IA y ahorita vamos a hablar de la parte ética. Gracias. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Voy a iniciar porque al último es el que se le complica más el asunto, porque ya todos hablaron de muchas cosas. Yo solamente quisiera agregar algo y confirmar lo que bien han hablado mis compañeros aquí en este foro. Efectivamente, la inteligencia artificial no va a sustituir al docente, pero sí nos obliga a seguirnos preparando. Es una herramienta más, como cuando inició hace 10 años esta cuestión de todas las aplicaciones que podemos utilizar en el aula, y decíamos, no, ¿para qué? Hay que utilizarla. Efectivamente, yo lo que podría yo sugerir, para no tardarme más, es conózcanla, ocúpenla como una herramienta, pero sobre todo hagan que eso que les arroja la inteligencia artificial sea material para que sus alumnos estudien, aprendan y tengan ellos ese proceso de metacognición que se convierta en un aprendizaje. Algo tan sencillo como me da la información, como bien lo comentaba el doctor, ahora evalúa y revisa qué diferencia hay entre lo que tú hiciste y lo que ella te arrojó. Y entonces el alumno tendrá que pensar cuál fue la corrección. Ejemplo,
los pones a hacer un objetivo cuando estás diseñando un plan de clase. Lo diseñan como Dios los da a entender, como entendieron la clase, se lo suben a inteligencia artificial, se los va a redactar de mejor manera, gramaticalmente, todo esto, y entonces que el alumno lo revise y diga, ay, me faltó esto, me faltó. Y entonces hacemos ese proceso en donde utilizamos la inteligencia artificial como lo que me parece que deberíamos utilizarla, como una herramienta más para beneficiarnos. Nosotros como docentes podemos reducir los tiempos, lo que antes hacíamos en una semana lo podemos hacer en un día, en 2 días, y ese tiempo extra me parece que lo podríamos ocupar en cosas más productivas como pasar tiempo con la familia, ocuparnos para ir al cine, platicar con los amigos, dialogar, que es ahí donde nos puede beneficiar de una manera personal el uso de la inteligencia artificial. Gracias. Sí, yo coincido plenamente con lo que nos dice aquí el doctor René. He estado trabajando durante el último año en la parte de la apropiación de la tecnología y específicamente en la apropiación de la inteligencia artificial, y cómo en el sentido de que está más presente o más ausente esta variable, cómo se mueve, cambian las percepciones sobre la inteligencia artificial, y entonces esto nos dice que hay que conocerla, que hay que trabajarla para poder ir generando ciertos criterios. Ya Tomás Kuhn nos decía, para los cambios de paradigmas se dan dentro del mismo paradigma, no se dan por las críticas externas, sino tenemos que experienciarlo para poder ir haciendo nuestras críticas, y esto lleva a la transformación. También de cierta forma Karl Popper decía, si no está la experiencia, entonces no hay contraste de hipótesis, entonces no hay conocimiento científico, y si no hay conocimiento científico, pues entonces estamos especulando, ¿verdad? Sería la cuestión también desde paradigmas constructivistas, pues la importancia de que el conocimiento, la realidad se construye en la interrelación con el objeto de estudio. En este sentido, me parece bastante importante la parte de la apropiación tecnológica y sobre todo de la inteligencia artificial, y ver a la educación como esa piedra que está en el río, y que afuera de la escuela cambian muchas cosas, hay muchas situaciones, y entonces la escuela, pues bueno, tiene que interaccionar con esos elementos, porque si no, pues esta piedra pues termina erosionándose, ¿no? por todas las variables pero que están allá afuera, pero si la escuela no las toma en cuenta, pues entonces termina por esta parte de la erosión. Entonces, tomar en cuenta que la inteligencia artificial es una de estas variables muy fuertes. Si vemos nosotros en las encuestas de aplicaciones para el aprendizaje a nivel mundial, podemos ver cómo fue subiendo en estos niveles año con año. Por ejemplo, YouTube, ¿no? Para colocarse en el primer lugar de las aplicaciones para el aprendizaje, cómo fue subiendo el PowerPoint, el PRES, y cómo apareció en determinado momento, pero sucede algo muy diferente con ChatGPT y con las aplicaciones de inteligencia artificial, porque ChatGPT de un año a otro se convierte en la segunda aplicación por debajo de YouTube, y bueno, pues probablemente pronto la esté rebasando, no sé si ya habrá ocurrido esta parte, pero entonces este tipo de situaciones no deben de pasar desapercibidas. Entonces esto provoca cambios. Esto quiere decir que las personas lo están utilizando, con o sin regulación, los alumnos lo están utilizando, los maestros la están utilizando, y entonces pues aquí está el área en la que debemos de nosotros de reflexionar, ¿no? ¿Cómo debe ser esa regulación para el uso de la inteligencia artificial? Y en esto hay investigaciones muy interesantes en diferentes contextos, ¿no? El día de ayer veíamos, por ejemplo, una investigación del doctor Edgar Ortega, que por ejemplo en las zonas indígenas, zona sierra, ellos dicen, es que nosotros hay que establecer las regulaciones entre nosotros en colectivo, ¿verdad? Porque nosotros somos los que estamos frente a los alumnos, entonces nosotros hay que conocer, hay que discutir y hay que tomar decisiones sobre cómo podrían ser esas regulaciones. En otros contextos se decía
vamos a esperar a que se dé la regulación y entonces nosotros la tomamos en cuenta. Sin embargo, pues bueno, sí sería importante esta parte de ver qué es lo que está sucediendo, comprenderlo críticamente y pues a partir de ahí empezar a la toma de decisiones. Muchas gracias a todos. Seguimos. Tenemos un primer eje que viene siendo transformaciones pedagógicas, ¿sí? Y aquí lanzo yo una pregunta. Dice, la IA redefine el rol docente o lo complementa. Ahí está. Sí, lo complementa, en mi opinión lo complementa, ya que, bueno, aunque produce ciertos cambios, es el docente el que tiene el control, es el docente el que está frente a los alumnos, es el docente el que diseña, es el docente el que genera la interacción, es el docente el que evalúa y toma decisiones con base en estos análisis, ¿no? Entonces, para mí, la inteligencia artificial es un complemento, como decíamos, y para mí la parte importante de esta transformación sería ir un poquito más allá del uso y ya empezar a hablar pues, del uso crítico, ¿no? de la inteligencia artificial. Me ha tocado en mi experiencia todo ello, ¿no? Me han tocado trabajos, incluso equivocaciones de trabajo, ¿no? Donde nos mandan lo que le preguntaron al ChatGPT o me mandan respuestas completas del ChatGPT y pues entonces nos damos cuenta y damos la retroalimentación pues de que se está utilizando la inteligencia artificial de una manera acrítica completamente, ¿no? Y entonces aquí es donde viene la transformación de la práctica docente y por eso el comentario que hacía hace un momento, a nosotros nos ha funcionado hacerlo de manera colectiva. Hace poco diseñábamos en colectivo todos los maestros que estábamos dando clases en primer semestre de la licenciatura en Ciencia de la Educación en una modalidad virtual. Estamos programando entre todos lo que es un proyecto integrador. ¿Qué es lo que tenía que tener, ¿no? Que debía tomar por lo menos 2 autores de cada una de las asignaturas, pero tenía que tener como base una problemática social que el alumno detectara e interpretarla a la luz de las 4 o 5 asignaturas que habían tenido y entonces realizar un trabajo tanto escrito como una presentación oral del mismo. Y entonces, dentro de los resultados, en un primer momento teníamos como cierta resistencia de los alumnos a la parte de la presentación oral. O sea, no, es que ¿por qué si ya lo dimos por escrito, por qué lo tenemos que hacer? O sea, bueno, es que ustedes tienen una clase que se llama argumentación oral y escrita, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda la parte oral? Y en esa parte oral ya posteriormente vimos cómo los alumnos se desempeñaban y entonces veíamos ahí que pues ellos tenían que comprender precisamente lo que escribieron para poder expresarse oralmente acerca de ello. Entonces decíamos, bueno, el alumno pudo haberse apoyado de la inteligencia artificial, pero el alumno finalmente está dando un resultado con algo contextualizado, ¿sí? Un problema que él identificó, está hablando con plena seguridad de lo que está diciendo y eso nos dice, entonces está utilizando la IA como herramienta y no se está utilizando de manera acrítica como en el primer caso. Entonces para mí, en este sentido, no cambia completamente toda la práctica del docente, solamente llega a ser un complemento, pero un complemento que debe ser tomado en cuenta pues, de manera muy importante, ¿no? Totalmente de acuerdo con el maestro, pero fíjense, el papel del docente ante la IA. ¿Cuál es el rol del docente? Va a reconfigurar su rol. Vamos a poner un caso práctico. Profesor de secundaria de Lezima, de segundo, doy matemáticas, grupo de 60 alumnos, con las hormonas al tope, dándoles matemáticas para que entiendan.
un grupo de 60 alumnos heterogéneos, donde hay unos que entienden, unos que no entienden, unos que se duermen. Tengo autistas, tengo débiles visuales y tengo débiles auditivos, ¿sí? Tengo uno que no se está sentado, que no se anda corriendo sobre las bancas. Como decía Paulo Freire, el primer logro del maestro es que los alumnos se queden sentados. Y una vez que se quedan sentados, enséñales. Bueno, ¿cómo utilizo la IA? ¿Cuál va a ser mi papel? ¿Cómo lo reconfiguro? Ok, conozco bien herramientas de la IA que van a ayudar con mis tareas rutinarias, las planeaciones, las evaluaciones, las rúbricas, las delego a ella. Si una vez que me las genera, ¿qué hago yo? Le pongo mi toque personal, las reviso, las contextualizo, las personalizo, las tropicalizo, ¿sí? Entonces, yo tengo un grupo de 60 alumnos, yo tengo una planeación general para todos, una planeación promedio. ¿Qué me puede ayudar la IA? ¿Dónde está mi papel? Por medio de la IA puedo hacer planeaciones personalizadas. Para los niños autistas puedo utilizar la IA y la realidad aumentada y sumergirlos en un mundo donde ellos estén inmersos en ese mundo para que aprendan fuera de los demás. Para los que son débiles visuales, la IA hago una aplicación donde todo lo que yo escribo se lo lea en voz alta, con el tono de voz que yo quiera, pausado, lento, voz grave, lo que ustedes quieran, ¿sí? Hago planeaciones personalizadas ayudándome en la IA. Y luego me dice mi supervisor, mi director, ¿sabe qué? Vamos a aplicar la calificación, la evaluación formativa. ¿Cuál es la clave de la evaluación formativa? La retroalimentación. ¿Cómo voy a retroalimentar a 60 alumnos de un grupo? Porque tengo 3 grupos, A, B, C, de 60 cada uno. ¿Cómo lo hacer? La IA lo va a hacer por mí, siempre y cuando revisado. Entonces, esa herramienta que tengo a la mano me quita las tareas pesadas rutinarias y me deja tiempo para lo básico, para lo pedagógico, para atender personalmente al alumno, para personalizar la enseñanza. Ese es el rol del nuevo maestro ante esta tecnología, ¿sí? Que lo tenemos que asumir, ¿sí? Me hace una herramienta pedagógica muy importante, pero así la puedo utilizar. Entonces el rol lo reconfigura. Bueno, también sumándome a los comentarios de los doctores, tuvimos una experiencia en 2023, era medio año 2023, y en México pues la inteligencia artificial era básicamente la novedad, era la novedad mundial en ese entonces. Y tuvimos un encuentro en la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, en donde la mayor parte son profesores que trabajan con integración tecnológica en su práctica docente. Tuvimos ahí un conversatorio en donde se estaba discutiendo justamente el rol del profesor, y recuerdo muy bien un profesor que se levantó un poco molesto, inquieto, porque decía, a ver, estoy atendiendo varios grupos de 60 alumnos, quizá en condiciones como nos platicaba el doctor Rubén hace un momento, pero además tengo que atender a padres de familia, tengo que entregar mis planeaciones, atender a los coordinadores, ajustarme al nuevo modelo educativo, y bueno, infinidad de casos. Y aparte ahora me están diciendo que tengo que aprender programación. Entonces se denota un poco que había algo de resistencia, de rechazo. En ese momento todavía no entendíamos cuál iba a ser nuestro papel como profesoras o profesores. En ese entonces estaba en vías el marco de referencia de competencias docentes en materia de IA generado por la UNESCO, en donde, bueno, pues ahora sí, ahí de alguna manera, digamos que completa pero general, se alcanzan a ver estas competencias, no solamente tecnológicas, eso lo vamos a dejar un poquito de lado, sino las pedagógicas, que tendrán que fortalecerse para integrar la inteligencia artificial en estos procesos educativos. Y bueno, algo que queda muy claro y es evidente es que, como decía el doctor David hace un momento, sí tenemos que prepararnos más, que la inteligencia artificial nos reta como profesores a ser todavía más expertos en los temas que impartimos. Y bueno, eso se apega a otros modelos formativos en tecnología, en integración de tecnología en el área de educación. La parte disciplinar y la parte pedagógica es la parte sustancial de todo profesor. La parte tecnológica, la inteligencia artificial es una tecnología originalmente definida como emergente, sin embargo, creo, no me quiero adelantar, no es emergente, se queda y va para largo, está avanzando a pasos agigantados.
Entonces, cada vez más tenemos que tener esta preocupación de ser más expertos para poder preguntar más, entender más y complejizar más. Gracias. El siguiente tema que quiero poner aquí en la mesa sería ética académica y autoría. Aquí hay mucho donde empezar a ver, ¿verdad? Le hago una pregunta. ¿Es plagio usar la IA? ¿Bajo qué condiciones? ¿Dónde está la línea como mencionaba? ¿Qué hacemos ahí? Bien, esta pregunta es muy importante porque siempre empieza aquí la discusión entre qué es ético y qué no es ético, como bien lo mencionaba el doctor Rubén al inicio de esta charla con ustedes. Y aquí es donde me parece que deberíamos de empezar nosotros mismos como instituciones a ir regulando. Así como existe este dolor de cabeza que se llama APA 7 y todo esto, APA, ¿qué nos dice? Pues general, ¿no? Y a final de cuentas, aunque nos da una norma o nos dice qué hacer, muchos no la llevamos a cabo. Un ejemplo muy sencillo te dice, debe de ser a la izquierda, y en la mayoría de trabajos de tesis los justificamos, el texto, ¿no? Entonces solamente es una sugerencia. ¿A qué voy? A que con esta parte de la ética de la inteligencia artificial, al haber demasiados sesgos y demasiadas voces, cada institución tendría que sentarse y ir regulando en qué sentido. En la cuestión de cómo se va a utilizar en el ámbito pedagógico, en los trabajos educativos, en el diseño o el desarrollo de las investigaciones, porque es una herramienta que podemos y creo que debemos de utilizarla, pero hay que ir conociendo qué hacer. Por ejemplo, en la cuestión de la investigación, que es donde la mayoría empieza a desgarrarse las vestiduras y por qué la usan y otros a favor, y bueno, ya está ahí, ¿por qué no la utilizas? Si te sirve. Hay que conocer, hay que llevar ese proceso de pasos. Ejemplo sencillo, yo tengo que hacer una investigación, mi tema es tan importante porque no hay información que utilizo, busco cuál de toda esa gama de inteligencia artificial me puede servir para buscar información. ¿Sí? Connected papers, ok, entro y me da una serie de mapas donde dice, esto está conectado con esto, y puedo ver si esa referencia, si ese artículo tiene muchas referencias o si es un documento aislado, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Ya tengo un primer papel, un primer artículo, un primer libro. Necesito más, busco en Consensus, en C-Space, en alguna otra que conozcan, para buscar información. Aplicaciones como esa me permiten ya conocer cuál es el análisis de los metadatos, con qué tipo de investigación fue, cuáles son los principales resultados, y hacer un pequeño estado del arte o estado de la cuestión. Descargo los artículos, y de esas simples investigaciones, en lugar de perder 2 o 3 días buscando en Google Académico, por ejemplo, en cuestión de un rato, un día, tengo 3 o 4 papeles, tengo 3 o 4 artículos, tengo información, y ahí pasa y sucede lo que decía el doctor Rubén. Alimento yo a esa inteligencia artificial para que me dé lo que yo quiero. La mayoría, me parece, empieza a utilizar ya Notebook, y ya sabes que te da el resumen y te dice, este parrafito es de este artículo. ¿Tengo el artículo? Claro. ¿Tengo la cita? Sí. Lo reviso, lo analizo y empiezo a hacer yo mi escrito. ¿Tengo la cita? Sí. Y me parece que en ese sentido, teniendo esa línea, podríamos evitar hasta cierto punto esta cuestión de las discusiones con si es ético o no es ético. En el caso que yo les acabo de decir, pensaríamos que es algo ético, ¿no? Porque tengo la información, alimento con la información, no le digo que me invente cualquier cosa, y aparte tengo la referencia. Lo mismo tendría que suceder en el espacio de la cuestión de los trabajos comunes. ¿Qué tanto le puedo permitir a mi alumno? Con la intención de que el primer trabajo, el primer borrador, pueda utilizarlo para que le dé luz a su capacidad, para que pueda tener elementos, y entonces cambiar a una cuestión de evaluación que sea más formativa, o si quieren verlo a la antigüita, ¿no? En donde efectivamente, como lo mencionaba el doctor, en lugar de que revise yo 10, 20 resúmenes, mejor que pase y tenga sus 5 minutos de fama como aquí nosotros, expongan y digan, sí está aprendiendo, está haciendo algo más claro. Entonces, para ir cerrando, creo y considero que cada institución tendría que juntarse y ver cuál es su realidad, su diagnóstico, para que a partir de ahí
puedan empezar a delimitar qué tanto de uso quieren darlo, qué tanto no, porque probablemente nos vamos a dar cuenta que lo primero que necesitamos es capacitarnos nosotros como docentes para ese uso pedagógico o educativo o de investigación con el uso de inteligencia artificial. Gracias. Ya no estamos peleando por el micrófono, ¿verdad? Una pregunta importante. ¿La IA produce conocimiento? La IA produce conocimiento. Yo puedo citar lo que la IA me arroja. Fuente ChatGPT, fuente Claude, fuente, están haciendo investigación, fuente del doctor René Tapia. La IA produce conocimiento. Fíjense, hay una IA desarrollada por Demis Hassabis, el CEO de Google, que se llama AlphaFold, dedicada a la parte farmacéutica. Ustedes conocen que las proteínas, cuando las vemos en 3 dimensiones, tienen plegamientos, y de acuerdo a ese plegamiento, el ángulo de inclinación del plegamiento que tiene es una proteína diferente. Bueno, utilizaron una IA hecha exclusivamente para generar plegamientos de proteínas. Generaron más de 22,000 nuevas proteínas con esa IA de AlphaFold. Hay una IA que genera hipótesis y que los humanos después verifican. Entonces, ¿yo puedo citar la IA? No, porque la IA no es un ente, ¿sí? La IA no tiene un ente ontológico, no lo puedo citar. Entonces, la parte ética, ¿dónde comienza y termina la autoría cuando interviene la IA? ¿Sí? O sea, ¿dónde yo puedo utilizar la IA y dónde no? O sea, ¿dónde no puedo utilizar la IA? Cuando yo estoy haciendo decisiones intelectuales, cuando estoy haciendo un planteamiento, cuando estoy haciendo una selección de evidencias, cuando estoy escogiendo una tesis, ¿sí? ¿Dónde no puedo intervenir la IA? Cuando yo tengo que hacer un control, una revisión crítica de un alumno, donde involucran emociones, donde involucran sentimientos, ¿sí? Ahí no interviene la IA. ¿Dónde interviene la IA? ¿Dónde es la parte ética que sí la puedo utilizar? Pues en apoyo lingüístico, apoyo de estilo de escritura, que me dé ideas detonadoras, que me genere rúbricas para revisarlas, que me genere ejemplos, que sea un tutor socrático. Esa es la clave. Ustedes con la IA pueden hacer tutores socráticos para cuando tus alumnos están bajos en cierto tema, la IA los vaya guiando. Sí, hay varias, pero la que he utilizado se llama Khan Amigo. No sé si han oído hablar de Khan Academic. Bueno, Khan Amigo es un tutor socrático donde ustedes le ponen el tema y nunca le va a dar la respuesta al alumno, sino que lo va guiando para que él encuentre la respuesta. Es como si tuviera un profesor a un lado 24 horas al día. ¿Sí? Ahí sí es ético utilizar la IA. Nunca darle la respuesta, sino que lo guía la respuesta, ¿sí? Y como dice el doctor Tapia, lo puedo utilizar para cuando estoy haciendo investigación, para contar todo el marco teórico, todo el corpus de información. Pues claro que sí, la tecnología es para utilizarse. Sería tonto irse a México a pie y no agarrar un avión, ¿verdad? Pues está la tecnología, hay que utilizarla, ¿no? Pero entonces la parte ética de la IA, ¿sí? Es una línea muy delimitada. Entonces las instituciones de educación superior tienen que tener políticas claras del uso, que sí, que no, y que se recomienda en usar la IA, que haya así un reglamento que diga claro que sí, que no, como dijo la maestra Alba, esto viene para quedarse, ya no es emergente, aquí se quedó. Y si no hay políticas claras de uso de la IA, vamos a andar en el limbo. Gracias. Bueno, pues en esta parte, sumando un poco lo que dice el doctor Rivera, me parece importante, si no podemos citar a la IA como ejemplo, porque ya hay prácticas, ¿no? Ya hay prácticas no establecidas todavía por APA, pero que sí podemos configurar esta cita de que lo hicimos de informar. Me parece que la parte ética recae en declarar que la estamos usando, ya sea como estudiantes, como profesores o como investigadores, como diseñadores, como productores audiovisuales. Hay que declarar el uso de esta herramienta y aquí vamos a sumar una práctica que estamos haciendo acá en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Estamos configurando orientaciones de uso. En un inicio nuestra intención era algo muy primitivo, la verdad, le pusimos el título de usos permitidos. Ya desde allí parecía como que si no, va a ser sancionado.
educación, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado reconfigurando las propuestas, ahora son orientaciones de uso, un poco, bueno, más adelante vamos a hablar de política y inteligencia artificial. Se parece un poco a los principios, a los 10 principios que se acaban de emitir por la CICIG, los principios de Chapultepec. Pero aquí recae en algo que se le llama como, bueno, también tiene que ver el contexto, pero vamos a salvaguardar la dignidad humana. Entonces, desde allí, nosotros creo que partimos desde ese punto, salvaguardar la seguridad de que nuestros estudiantes no van a estar expuestos al uso indebido de información, o que ellos van a estar compartiendo su información de manera indebida. Creo que esa parte es la que en las instituciones nos debemos de concentrar, y a lo mejor esto va a ser para otros espacios en donde la institución deberá verificar qué plataformas son las idóneas justamente para salvaguardar la seguridad de los datos de nuestros estudiantes. Creo que por ahí esa parte es muy ética y pertenece a la parte de la institución. Muchas gracias. Como siguiente punto, brecha digital y desigualdades. No estamos todos en las mismas condiciones, ¿sí? La IA amplía o reduce las brechas educativas. ¿Cómo formar un uso crítico y responsable de este tema? Bueno, en cuanto a la reducción de las brechas digitales o a la ampliación de las mismas, pues bueno, siempre en todos los contextos se dan estas características, lo veíamos el día de ayer en la parte de las ponencias sobre inteligencia artificial, pues que hay lugares donde la gente tiene acceso y hay lugares donde no tiene acceso, y muchas veces pues esta parte lo dejamos a las políticas públicas, ¿verdad? Que no es que tiene que haber, se tiene que garantizar, hablamos primeramente pues del derecho al internet, hace algunos años que hasta se estableció y se le está dando seguimiento a esa parte, y entonces bueno, yo creo aquí en esta parte que también sería importante pues la retribución social que nosotros como maestros o como investigadores también podemos hacer para ir reduciendo las brechas, ¿verdad? Que la investigación a su vez sirva para investigar cómo para reducir esas brechas, ¿no? Que haya investigación con esa regresar ese poco a la sociedad, ¿no? A la vez que investigamos, pues lo vamos produciendo tecnología para la reducción de esa misma brecha, ¿no? A la vez que vamos investigando, producimos esas oportunidades para ciertas poblaciones que tienen esa desventaja, ¿no? Siempre me ha tocado y yo he admirado mucho a los maestros que cuando las cosas se piensan imposibles, siempre hay maestros que las hacen, ¿no? Dicen, es que ¿cómo podemos enseñar robótica en esta escuela, no? Y llega el maestro que lo hace y que le mete a lo mejor de su bolsillo, ¿verdad? Y que dice, no, pues es que traigo motores, traigo y terminan haciendo robótica en un lugar donde no se pensaba se podía hacer robótica, ¿no? He conocido maestros donde no hay computadoras, no hay tecnología, pues bueno, se las arreglan de cierta forma, ¿verdad? Entonces van y hacen esta parte más accesible a todos, porque lo llevan a la misma aula, ¿verdad? Entonces siempre pienso también con respecto a la pregunta anterior y hacia esto va el modelo educativo que está funcionando en México, ¿no? Que pensemos como sociedad, que veamos los problemas que existen en sociedad y pues que el conocimiento igual que se vaya generando, pues que sirva para la resolución de este tipo de problemas. Eso también va encaminado a la pregunta anterior, ¿verdad? Que nos decía, bueno, ¿dónde está la parte o la división entre la ética y no ética? Bueno, está en cuál es el rol que le damos a la inteligencia
artificial, pero en su creación la inteligencia artificial pues no es así como con esa intencionalidad creativa. La intencionalidad creativa se le da el ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es el papel que tiene la inteligencia artificial? Y si el ser humano lo está utilizando para resolver problemas que se dan en un contexto específico, pues entonces ahí está la parte que sí creo importante, sí se debe declarar, se utilizó en qué parte, el uso de la IA, pero el control creativo lo tiene el ser humano, ¿no? Entonces, en este sentido, pienso que se tendría que trabajar en las problemáticas existentes y que esta misma intencionalidad pues pudiese reducir esta brecha, ¿no? Bien, de manera muy breve, a mí me gustaría comentar sobre esta pregunta que nos hace el maestro. Me parece, y desde un punto muy personal, que la inteligencia artificial sí genera una brecha. ¿En qué sentido? Hablando de manera infraestructura, pues ya sabemos que hay demasiadas brechas entre una y otra institución. Ejemplo claro, por ejemplo, UPD tiene más infraestructura que el CAM, que es la escuela en la que vengo. Y si lo comparamos con la UGEP, estructuralmente es un mundo de diferencia, ¿no? Ahora, la otra brecha que genera, esa brecha, de infraestructura probablemente se pueda remediar. No hay internet, lo ponemos, no hay cosas de esas se arreglan. Pero la brecha principal, y estamos en una línea en donde probablemente podamos evitarla o disminuirla, es en una brecha de tipo cognitiva. ¿Por qué? Porque va a pasar lo siguiente: nosotros que podemos capacitar a nuestros alumnos, ellos aprenden, y aquel alumno que no aprenda a utilizar este tipo de herramientas probablemente va a tener menos posibilidades laborales que algunos otros que sí las dominen, porque esa me parece es una realidad. De tal manera que si nosotros no atendemos esa brecha cognitiva que está empezando, vamos a hacer que nuestros alumnos solamente se dediquen a copiar y pegar sin que exista una reflexión. Gracias. Volvemos otra vez, ¿verdad? Caso práctico, brechas digitales. Maestro multigrado de la Ciénega de Salpica el Agua, allá por donde azota el diablo en la sierra. No hay luz, no hay internet, no hay nada. Hay una brecha digital. Yo es escuela multigrado, tengo de preescolar, primero, segundo, tercero hasta quinto de primaria, solo allá en la comunidad, rodeado de narcos. ¿Qué hago? ¿Cómo llevo? ¿Cómo hay igualdad en cuanto a IA? Yo como docente, ¿cómo les hago llegar a mis niños la inteligencia artificial? Bueno, es muy fácil, yo me preparo con mi celular. ¿Sí? No le hace que no haya internet. Estoy en la casa, estoy donde hay internet y preparo mi planeación. A ver, para los chiquitines de primero, de segundo, que apenas están enseñándose a leer, entro a Gemini y le digo, créame un storybook de Bronco el dinosaurio vegetariano para que empiecen con lectura temprana. Genéramelo en formato HTML y lo guardo en mi celular. Genérame para los chavos de sexto una aproximación a la ley de Newton, la segunda ley de Newton, hazme una simulación también en HTML y lo guardo en mi celular. Todo lo guardo en mi celular. Maestra, hay un tema que se llama by COVID. No necesitamos ser programadores para que la IA programe por nosotros. La IA ya hace la programación por nosotros. Con lenguaje natural le decimos lo que queremos. Hazme una simulación del lanzamiento de una pelota y genérame las gráficas de la subida y la caída de la pelota en HTML en un solo archivo y lo guardo en mi celular. Tengo mi planeación preparada, tengo mi celular, me voy a la sierra, llevo la Ciénega, salpica el agua y enseño a los niños lo que yo hice con IA. Obviamente, como decía el doctor Tapia, no hay infraestructura para que ellos practiquen ahí, me piquen a ChatGPT y lo vean, pero cuando menos le empiezan a conocer. Entonces yo como docente tengo que dar las condiciones. No se vale quejarse, no se va a alegar al docente ochentero, no, pues es que allá no hay luz, no hay agua, hay losa, el diablo asusta. No, ustedes como docentes, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a resolver ese tema? Porque lo importante son los niños y de alguna forma ustedes les tienen que transmitir esa tecnología. Entonces la brecha digital es tremenda. Más de 5,000 comunidades con menos de 100 habitantes, donde debería tener igualdad de oportunidades un niño de la sierra que un niño de la ciudad, pero desgraciadamente no hay. Y yo como docente asumo el papel para cuando menos la conozcan,
y las empiecen a entender. Gracias. Y complementando un poco lo que menciona el doctor, generar con HTML. Se puede hacer todo un sitio en HTML, JavaScript y demás, plugins y demás, que se pueden guardar en una memoria y se pueden ejecutar en cualquier lado. No se necesita internet, tener todos los datos, los CSS, los HTMLs, PDFs, todos los recursos en una memoria, disco duro, y se puede como simular o navegar en esa página sin necesidad de tener internet más que digamos la memoria y nada más la pila de los datos, por ejemplo. Muy bien. Avanzamos. Caemos gobernanza y política institucional. Dice, la universidad necesita una política formal de inteligencia artificial, lineamientos, equilibrio entre innovación y regulación. ¿Qué tenemos en este texto? Sí, muchas gracias. Bueno, hasta el año pasado nuestro país carecía de una estrategia nacional digital para integrar de manera ética la inteligencia artificial, no solamente en la educación, sino también en el aspecto de la economía y otros ámbitos importantes para nuestro país. Digamos que esta investigación la realizó la UNESCO. La UNESCO ha estado haciendo investigaciones muy pertinentes a distintos países en relación a esto. Se trata de un estudio que revisa el estadio de esta nación, de qué le posibilita entrarle a la inteligencia artificial y que no tengamos brecha, además de la brecha digital, brecha generacional y brecha económica y más, sino que busca qué es lo que sí, con lo que sí cuenta este país para hacerle frente a este avance tecnológico. Y bueno, pues de las bondades que se encontró en nuestro país fue que tenemos un marco legal robusto, empezando por la Ley de Transparencia del Acceso a la Información, también la Ley de Derechos de Privacidad de Datos Personales, y también en el caso de nosotros que somos profesores, desde 2019 la Ley General de Educación en el artículo 81 contempla la educación digital como importante ya dentro de la práctica educativa. En ese sentido ahí se acota en una fracción que nosotros los profesores debemos de empezar a formarnos con mucha más atención en el área de la tecnología. Surge entonces la agenda digital para un insumo importante que luego también contempla la nueva escuela mexicana, en donde en uno de sus ejes rectores enmarca que la formación digital en tecnologías y competencias digitales es la pauta a seguir. En ese sentido, bueno, pues eso fue en el 2019 y ahora con el tema de la inteligencia artificial se observa en este estudio que sí, tenemos este marco robusto que ya lo visibilizó. Es necesario, nos tenemos que formar, ahí tiene que haber inversión en infraestructura, pero carecemos de los cómo, esta estrategia digital. Entonces, hace un mes, exactamente el 26 de enero, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación pues declara estos principios de Chapultepec, en donde, bueno, me voy a permitir, no venía preparada, pero aquí está. Vamos a conectar al internet de la... No se crean, no se crean. Los voy a leer, son 10. Dice, la IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos. Toda decisión apoyada por IA debe tener responsables humanos sustentada en marcos institucionales claros. Este me pareció muy importante, el que sigue. Si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse. La IA se gobierna mejor cuando se decide en colectivo, algo que nos decía el doctor Amar hace un momento. La IA solo es valiosa si genera bienestar para las personas. Antes de automatizar, hay que comprender a quién y a quién afecta. La tecnología estratégica debe responder a las necesidades del país. El desarrollo de la IA requiere fortalecer la educación y el conocimiento en el país. La IA no puede ser ajena a la diversidad cultural y lingüística de nuestro país.
Los datos son un bien público que deben cuidarse con responsabilidad. En ese sentido, estas son propuestas que hacen desde la Secretaría, y además también quiero decirles que existe a partir del año pasado la Agencia de Transformación Digital, que tienen esta encomienda de llevar al país de la mano para integrar la inteligencia artificial en distintos ámbitos. Pero entonces, esto versa sobre la dignidad humana, la justicia social y el bien común. En ese sentido, bueno, pues ahora sí ya tenemos, digamos, una dirección, quizá un tanto en este momento amplia, pero desde lo institucional podemos, repito, hace un momento decía, salvaguardar la seguridad de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de padres de familia, y algo importante también que se menciona aquí mucho, pues la agencia humana, cuidar el bien común y el bienestar de cada una de las personas. Y creo que eso se tiene que asegurar en estos lineamientos, en estas reglamentaciones que van a emerger de estas propuestas. Para redondear lo que dice la maestra Alba, la privacidad de los datos. El doctor Bocanegra, como rector de esto, ¿qué tiene que él hacer para el uso de la IA? Primeramente, los usos, como decía la maestra Alba, lo que está permitido, lo que está restringido, lo que está prohibido, la transparencia, declarar cómo se usa, pero viene la privacidad de los datos. Cuando ustedes le preguntan algo a un chatbot, ese chatbot los servidores los tienen en la nube y sus datos vuelan por la nube, vuelan por el internet, alguien se los puede piratear sin ningún problema. Entonces, bueno, ¿y cómo puedo yo meter alumnos, nombres, récord, cards? No. Pero entonces, ¿cómo demonios voy a usar la IA? O sea, yo quiero tener mi historial de alumnos porque quiero hacer proyecciones, quiero ver cuáles están en peligros, cuáles están en peligros de deserción, cuáles están en peligros de reprobación. Voy a hacer agrupamiento por clúster porque quiero ver cuáles son los matemáticos, cuáles son los escritores, cuáles son eso. Entonces, si no me puedes garantizar, porque la IA, todos sus servidores los tiene en la nube y la privacidad de mis datos se van a ver comprometidas, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, hay herramientas especializadas para eso que se llaman, donde tú puedes tener la IA en tu computadora, tus datos en tu computadora y no salen a la nube. Hay muchos, por el que yo utilizo, se llama LM Studio, ¿sí? Y luego lo que hace esa aplicación es que les permite utilizar IAs gratis, IAs que no cobran mensualidad, igual de potentes, lo que se conoce como las IAs open source, ¿sí? Que son todas las IAs que ha desarrollado Meta, que ha desarrollado Facebook, las famosas Gamma, las famosas Emma, inclusive Microsoft y Google también tienen IAs gratis. Entonces ahí en un servidor dentro de mi escuela está toda la información privada trabajando con IA, ¿sí? Pero jamás expongan los datos de sus alumnos a la nube, porque va a haber problemas de filtraciones, ¿sí? Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. El tema es amplísimo, lo sabemos, y sabemos que ustedes tienen a lo mejor alguna duda, inquietud que nos quisieran hacer aquí a los doctores. Va a haber examen, Buenas tardes a todos, compañeros, doctores. Mi pregunta es, actualmente hay una propuesta en el Senado de la República, y lo investigué, es por el PT y por el Verde, donde quieren prohibir las inteligencias artificiales en la educación básica. Está como propuesta. Ahí no sé ustedes como expertos qué opinión tienen al respecto. Gracias. Ok. Aquí la palabra clave es prohibir. Cuando tú prohíbes algo, incita a hacerlo, ¿verdad? Entonces,
Yo pienso, con todo respeto de los senadores, que deben de investigar más sobre la IA, para prohibir una cosa que no entienden. Primero la deben de entender. Es como cuando salieron las calculadoras, que las querían prohibir porque nos iban a hacer tontos y ya no vamos a saber multiplicar. Si a mí un maestro me dice, mira, multiplicar es una suma repetitiva, yo entiendo perfectamente bien y utilizo mi calculadora. Entonces, que se entienda la herramienta. Les di varios ejemplos de un docente, cómo puede personalizar su práctica, ¿sí?, utilizando la IA. Prohibirle eso es, yo pienso, en mi opinión, dejar a los alumnos fuera de esta competencia global, ¿sí? Si yo no voy a enseñar con IA y se las prohíbo en las escuelas, que de por sí ya estamos, ¿verdad? A mí casi me da un infarto. ¿Por qué México no genera IA? ¿Por qué no hay investigación en IA? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estaban los de educación media superior diciendo que van a quitar horas a media superior, que porque son muchas, imagínate nomás, ¿sí? Imagínate nomás el problema. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que esto funcione? ¿Cuál es la directriz de la nueva escuela mexicana? Está centrada, ¿sí?, en el aprendizaje significativo y el aprendizaje a largo plazo. Ok, la asignatura de matemáticas ahorita está desaparecida en los libros de texto gratuitos, ¿sí? No está por asignatura, está desaparecida. Entonces, prohibir algo que no se entiende y que al docente, si se le capacita bien, le puede ayudar muchísimo, para mí se me hace un error garrafal. Si yo pudiera platicar con los senadores e ilustrar, yo creo que sí tienen sus asesores donde los ilustran, pero por vía, por política, está muy mal, desde mi punto de vista. Sí, bueno, sumando un poco al comentario de bueno, hay otros casos y graves también. La Suprema Corte de Justicia el año pasado, verano del año pasado, un autor sometió su caso ante la Suprema Corte de Justicia él estaba generando arte con inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, es un caso que se está revisando actualmente, puesto que estas convoluciones que hace la inteligencia artificial para generar estos patrones, específicamente en imagen, pues tiene este reconocimiento de otras obras de otros artistas y conforma entonces algo nuevo, ¿no? Entonces, por lo menos en este momento en nuestro país, todo aquello generado con inteligencia artificial generativa, en cuestión artística, desconozco, puede ser un buen tema de investigación si en la parte científica, en esto de crear un paper con información únicamente con inteligencia artificial generativa, pues no pertenece a un autor como tal, o sea, no hay un creador como tal. Por tal, en nuestro país, aquella obra es de todos y de todas. Si hay otra pregunta. Ahí va. Muchas gracias. A mí me parece que ahorita es un tema que en la educación realmente nos tiene que estar preocupando muchísimo. Y sí, por supuesto, las consideraciones de política educativa que le den forma a cómo debemos de trabajar con la inteligencia artificial son muy importantes. Pero yo pienso que tenemos también que estarnos preocupando mucho y no preocuparnos en el sentido negativo, sino todo lo contrario, sobre cómo le vamos a hacer para que la inteligencia artificial nos ayude a detonar procesos cognitivos que generen aprendizaje en nuestros estudiantes. Más allá de pensar en cómo le voy a hacer para que el estudiante no la use, que comencemos a pensar en cómo le podemos hacer para que el estudiante la use y que eso le genere aprendizajes. Y creo que hay muchísimos potenciales en cuestiones de decir, pero ahorita hay muchas inteligencias artificiales que nos pueden ayudar a hacer esto. ¿Qué tipo de potencial le ven ustedes a las inteligencias artificiales que ustedes conocen para que podamos hacer eso con nuestros estudiantes, pero también para que nuestros docentes, o nosotros mismos, nosotros que somos los docentes, dejemos de ver a la inteligencia artificial como una amenaza y la comencemos a ver como un aliado en nuestro trabajo? Muchas gracias por tu pregunta, maestra. Me parece que efectivamente es algo en lo que tenemos que reflexionar, pero yo aquí te diría yo algo muy breve. La exigencia que tenemos nosotros como docentes es efectivamente hacia el cambio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo podría sugerirte desde mi propia experiencia
que utilices, o debemos de empezar a utilizar, como lo mencionaba el doctor Rubén, esta inteligencia artificial, en el sentido de buscar nuevas estrategias en donde el alumno se vuelva más crítico, más reflexivo y pueda tener ese fundamento o ese conocimiento para poder defender lo que está haciendo. Es decir, si yo utilizo solo la inteligencia artificial para que produzca X trabajo, no va a tener ninguna situación de cambio cognitivamente. Sin embargo, si ese alumno, hablemos de un alumno que va a hacer sus prácticas de tercer semestre a una escuela primaria, ese alumno va a hacer su planeación con inteligencia artificial, ya fue a conocer la escuela, ya platicó con la maestra, conoce más o menos el contexto de los alumnos, diseña la planeación. Esa planeación, él va a tener que buscar esas estrategias para que eso le produzca un aprendizaje a sus alumnos. Viéndolo en el apartado de la docencia universitaria, yo estoy dando una clase de ¿cuál podría ser? Didáctica, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a enseñar a mis alumnos de manera general cómo se hace una clase, qué elementos tiene, y esos elementos ellos lo meten a inteligencia artificial. Ahora, ellos, ¿cómo podría ser que mis alumnos, o cómo puedo yo reconocer que mis alumnos realmente aprenden? Después de que ya ellos tienen esa planeación hecha por ChatGPT o por Gemini o por quien sea, puedo como usar esa estrategia en la evaluación entre pares, ¿no? Pero no la evaluación de manera digital, sino de manera reflexiva. Es decir, a ver, pásale tu trabajo principal y dile a tu compañero qué áreas de oportunidad tiene, cómo podría mejorarlos, y sugiérele 2 o 3 actividades para atender esa situación. Y desde esa manera se puede dar entonces esto de las famosas comunidades de aprendizaje en el interior de cada una de las aulas. Sí, esto tiene que ver con lo que les comentaba en la primera intervención que hice acerca de, primeramente, de la apropiación tecnológica. Primero nos empezamos a apropiar y luego a partir de ahí hay un camino a seguir hasta que llegamos a la parte de la reflexión crítica, y es allá a donde tenemos que llevar a nuestros estudiantes, ¿no? La empezamos a utilizar, y sí, a veces la empezamos a utilizar de manera crítica, estamos probando, sí, pero poco a poco nosotros mismos nos vamos cuestionando, ¿no? ¿Qué tanto estoy haciendo yo y qué tanto le estoy delegando a la IA de lo que antes yo hacía? ¿Qué tanto de lo que hace la IA me está ahorrando el trabajo mecánico y qué otra parte ya se está metiendo en mis habilidades cognitivas superiores? Y hay que preguntarnos eso continuamente, y entonces eso nos va a llevar al desarrollo de estrategias precisamente para hacer que nuestros alumnos se pregunten lo mismo. Tenemos que ir en ese camino porque hay bastantes riesgos si no se hace esta situación. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en darnos cuenta de que los medios de comunicación ejercían manipulación, ¿no? sobre los pensamientos de las personas, que ponían noticias falsas o manejaban cuáles noticias salían, cuáles no, y cómo esto manipulaba la opinión pública, por ejemplo, y quién lo reflexionaba, ¿verdad? ¿Quiénes ya tenían esa reflexión crítica sobre esto? Y bueno, porque existe riesgo sobre esta parte. Comentábamos, por ejemplo, el día de ayer, una hacía esa pregunta, ¿no? Decía, ¿qué es lo que pasa si la inteligencia artificial toma la información del internet? Pero ¿qué es lo que pasa cuando los medios de producción, la gente que tiene el dinero, empieza a invertir para generar sitios con ciertas informaciones? Esto puede lograr que la inteligencia artificial caiga en estos sesgos, ¿no? Tomando esta información que se está generando a partir de eso. Y entonces, ¿cómo evitamos que eso suceda? Pues cuando nos hacemos a la costumbre realmente de ser críticos de la información que leemos, ¿no? Este tipo de actividades donde nosotros critiquemos la información que nos da la misma IA, ¿sí? La generación de foros entre estudiantes, la modificación de la forma en que estamos haciendo las cosas. Ahorita nosotros estamos metidos en la parte de las modalidades a distancia, y veíamos esa transformación que deben de llevar los foros, del comentario de, qué bonito comentario pusiste, ¿verdad? Me gustó mucho y estoy de acuerdo contigo,
a llevarlos a una pregunta que llegue a retar la estructura cognitiva de la otra persona, meterlo en una situación que lo ponga a pensar, ¿verdad? Y a generar respuestas sobre lo mismo. Son tipos de prácticas que nos llevan al hábito, ¿sí? O sea, reflexionamos continuamente, entonces eso se convierte en un hábito. Entonces tenemos el hábito reflexivo, y entonces yo pienso que el punto final sería el uso de la inteligencia artificial utilizando esta reflexión, donde nosotros mismos conocemos cuál es nuestra meta, para qué nos va a servir, en qué parte me está apoyando la inteligencia artificial y cómo todo el poder creativo lo tenemos de nuestra parte, ¿no? Eso que... Muchas gracias. Nomás para complementar la pregunta de la maestra, o sea, ¿cómo evitar el reemplazo de procesos cognitivos profundos por parte de la IA? O sea, aquí el riesgo no es usar la IA, sino delegar el esfuerzo cognitivo a la IA. ¿Cuál es el esfuerzo cognitivo? Comprender, explicar, inferir, contrastar. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar la IA? ¿Cuándo sí, cuándo no? O sea, la IA la puedo utilizar como segundo paso, no como primero, como el segundo paso. Por ejemplo, yo genero un borrador de mi tesis y luego le digo a la IA que actúe como abogado del diablo. A ver, aquí están mis primeros pasos, saca mi idea, dime dónde me equivoqué, dame contrapropuestas, ¿verdad? Dame un esquema de una solución, critícame profundamente, ¿sí? Entonces, también podemos evaluar los prompts que generan los alumnos, o sea, esos prompts que ellos generan, porque es lo que les está preguntando y es lo que les va a responder. O sea, hay que calificar la calidad de las preguntas, y como hace el doctor Tapia, la triangulación, ¿sí? Hay que hacer una triangulación. Cualquier información importante hay que verificarla. Y ahí estamos coexistiendo con la IA, no la estamos prohibiendo. Entonces, ¿la IA favorece o debilita el pensamiento crítico? Bueno, pues lo favorece cuando la uso como oponente intelectual, le pido contraargumentos, le pido sesgos posibles, le hago preguntas sociátricas, le doy una ruta de verificación, y lo debilita cuando lo uso como atajo, cuando copio y pego. Ahí está la clave. Sí, muchas gracias. Gracias. Buenos días todavía. Preguntarle, mire, uno de los temas sobre la inteligencia artificial de los que trataron ustedes y que me parecieron excelentes las respuestas de todos, fue con respecto a la brecha digital. Sí, coincido con el doctor donde dice que efectivamente esto genera una brecha digital, una gran brecha en cuanto al conocimiento, al acceso, a todo, porque en efecto hay muchísimas instituciones educativas que no tienen ni luz, y otros, bueno, pues sí tienen luz, pero no tienen internet o el acceso. Entonces, el doctor Rubén daba como una solución, ¿no? Y decía, nosotros tenemos un teléfono inteligente y de alguna u otra manera podemos generar a través de algunos, no sé cómo llamarlos, software, IAs, como se les llame, herramientas que nos permitan llevarles a los estudiantes que están en Salpicalagua o en lugares muy remotos esta oportunidad. Sin embargo, mi pregunta va con respecto a lo siguiente: ¿hasta dónde el docente tiene que pagar para trabajar? ¿No? Porque sabemos que darle una instrucción con este tipo de circunstancias hay que pagar en la IA para que nos dé una buena instrucción, porque las que son gratuitas no llegan a tanto. Entonces, ¿hasta dónde este docente tendría que pagar para seguir trabajando y poder llevar esto? ¿Y hasta dónde? Si las instituciones educativas, con la Secretaría de Educación Pública, quien les paga a los docentes, ¿no? Para hacer su trabajo de docencia, son corresponsables también con respecto a que el docente no solo se preocupe, sino se ocupe en ayudar a sus estudiantes a ser proactivos y a tener el acceso a estas herramientas. Era para mí, ¿verdad? Bueno, efectivamente, mira, cuando tú pagas una mensualidad a una IA,
efectivamente tiene los modelos más potentes, pero buscando encuentras modelos potentes gratis, y de mismo Google, como lo doctor el doctor Tapia, NotebookLM. NotebookLM es una herramienta de IA de primerísimo nivel, donde te da, con los planes gratis, muchísimas cosas que puedes hacer, sin necesidad de gastar un solo centavo, nada más poner tu celular. Y estoy de acuerdo con la maestra, pues poner en mi bolsillo, ¿verdad? También como que no queda, ¿verdad? Pues tampoco voy a llevar a la comisión la luz para que le ponga la luz o que lleve el internet, aunque ahorita el acceso a internet, como dice la maestra, que el gobierno se proponga. Ya tenemos internet satelital con los satélites de Elon Musk que ya llegan hasta donde se esconda uno, y tenemos bandas anchas muy significativas donde se puede llevar ya el internet y la IA a la ciénaga salpique el agua. Aquí hace falta ya una política de gobierno donde ahora sí la equidad educativa realmente se vea y la trabaje. Cuando los senadores, en lugar de prohibir, digan internet para todos satelital, IA para todos, sería excelente. Sí, sería excelente. Gracias. Sí, nada más aquí, así de forma breve, bueno, decir que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, que hay una complejidad enorme ahí, ¿verdad? Sería demasiado simplista verlo como una solución o verlo como un problema, ¿verdad? Siempre tendríamos que analizar todas esas situaciones que existen y que no es algo nuevo con la IA, ¿verdad? Que ya desde hace tiempo con los sistemas operativos y todo esto, pues venían manejando los de código abierto, como Linux, ¿no? Toda la variedad de Linux que hay. Y siempre es importante este tipo de trabajo con aplicaciones de código abierto, y que conforme va avanzando el tiempo, pues bueno, esta complejidad se va haciendo más grande, porque estamos también en una etapa, en un momento determinado, pero va a seguir avanzando y depende de todas esas variables, cómo se muevan, qué es lo que vamos a tener, ¿no? Ya se está hablando de meter anuncios a WhatsApp o a aplicaciones que anteriormente eran completamente gratuitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, ¿no? En el momento en que todo esto se hiciera de pago? Pues bueno, sí aumentaría esa cuestión de la brecha, pero siempre se van moviendo las variables y entonces van creciendo otros, ¿no? Siempre van creciendo los modelos de código abierto que, bueno, pongo el ejemplo entre, por ejemplo, ChatGPT y luego las personas que se empezaron a mover a DeepSeek, por ejemplo, que estaba completamente gratuito en ese sentido, ¿verdad? Entonces, yo pienso que son variables que se van a ir moviendo y crece una variable y genera modificaciones en otra variable, y siempre pues la cuestión que pues tenemos que estar nosotros atentos a esto, ¿no? Cómo se mueven dichas variables y qué soluciones dan, pero para esto pues sigo insistiendo en esto, pues que tendríamos que tener una reflexión muy crítica acerca del uso de la IA, y que es una situación que empieza con la adquisición y que de ahí vamos caminando hacia adelante, ¿no? Sí, voy a contar algo así. Bueno, pues también sí entiendo lo que nos pregunta la doctora, esta parte de que sí le hemos tenido que invertir en muchas ocasiones para prepararnos más, para compartir más con nuestros estudiantes, y creo que es parte del apasionamiento también de ser profesor, ¿no? Intentar llevarle a aquellas personas que no tienen este acceso, pero sí es responsabilidad del Estado, y por eso se está trabajando en esta estrategia digital nacional, para asegurar la inclusión de todas y de todos. Ahora, ante la nueva política educativa de asegurar la evaluación y la acreditación, hablemos de educación superior, bueno, pues hay 3 criterios importantes que se tienen que cumplir, que es el compromiso con la responsabilidad social, la parte de la equidad social y de género, y bueno, la parte de la inclusión.
Entonces, estos tres criterios están en la mira seguramente de las personas que toman las decisiones y que será parte de poder integrar a todas las personas en esta nueva tendencia de la digitalidad y de la educación digital. Sin embargo, también está pegado y relacionado con, esto no lo platicamos, el tema de la competencia digital. ¿Cuáles de las competencias digitales serían las más importantes, las habilidades digitales, estos saberes digitales? Y lo mencionaba el doctor David en un principio, el doctor Omar, mencionaba que una de las más importantes sin duda debe ser la alfabetización informacional, que nos dé este criterio para identificar información, pero no solamente hablando de esta información escrita, sino también para poder evaluar distintas plataformas de tecnología, sea inteligencia artificial o no, para poderlas llevar a nuestro salón de clases sin ningún costo. Ahora, hay otras prácticas. En el Instituto de Ciencia Aplicada y Tecnología nos han hecho partícipes de un taller de robótica pedagógica móvil que funciona a través de juguetes y les creamos un motor a través de una tarjeta Protocol. Hacemos una programación y con un programa muy sencillito que se llama Educatrónica se les enseña a niños de comunidades, se les enseña los principios de programación a través de esta aplicación, pero en realidad se usan juguetes y se les da la oportunidad de que aprendan cómo darles movimiento. Entonces, hay prácticas distintas, sí tiene que ver desde mi punto de vista con algo de formación y de estos espacios de la comunidad de aprendizaje en donde todos aprendemos de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí encima, como reflexión final, la inteligencia artificial no debe concebirse como una amenaza, sino como una oportunidad para transformar nuestras prácticas educativas. La clave no radica en prohibirlas, sino en regular con responsabilidad y formar ciudadanos capaces de utilizarla con criterio ético y autonomía intelectual. La universidad tiene la misión histórica de adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos para siempre preservar su esencia, la formación integral, el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento con responsabilidad social. No me queda más que agradecerles profundamente su atención y la disposición para dialogar sobre este tema que definirá el presente y el futuro de nuestra educación superior. Estoy seguro de que trabajando en conjunto podremos construir una universidad que se integre la innovación tecnológica sin perder sus valores fundamentales. Muchas gracias. Les agradecemos a cada uno de los participantes por su presentación sobre este tema tan relevante en la actualidad. Sé que algunos alumnos se quedaron con algunas dudas, nos las pueden hacer llegar y después se las direccionaremos a los expertos para que les hagan llegar su respuesta. A continuación, el rector de la UPD, el doctor Nezahualcóyotl Bocanegra Vergara, y la coordinadora de la modalidad presencial de la licenciatura en Ciencias de la Educación, la doctora Lucielena Ayala Uribe, harán entrega de las constancias correspondientes a este panel de expertos. Les damos un aplauso, por favor. Gracias, maestra. Buenas tardes. Pues primeramente agradecerles este bagaje de experiencias tan ilustrativo a nuestros expertos en el tema de inteligencia artificial. Vamos a hacer entrega de los siguientes reconocimientos. Entregamos constancia al ingeniero Jesús Gómez Rodríguez por fungir como moderador del panel de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Adaptativo de parte de la Universidad Pedagógica de Durango y el doctor Nezahualcóyotl Bocanegra Vergara. Asimismo, la Universidad Pedagógica de Durango se complace en otorgar la presente constancia al doctor Rubén Meraz Cabrales por fungir como ponente en el panel de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Adaptativo.
Bien, con esto estamos dando cierre a este espacio tan importante. Gracias, gracias. Asimismo, los invitamos a continuar en este mismo espacio a la conferencia titulada Neuroeducación en Decisión.